Bien, muy buenas tardes. Muchas gracias a todos por conectarse ya a esta transmisión hoy de la mesa de competitividad de Alta Verapaz. Claro, ahora en la versión digital, en esta versión virtual que estamos teniendo. Quiero agradecer también al comisionado que ya nos acompaña y también a José Adrián López. Antes quisiera repasar un poco sobre la agenda que vamos a tener esta tarde. Primero vamos a tener las palabras de bienvenida por parte de José Adrián López, presidente del Consejo de Competitividad de Alta Verapaz. Luego vamos a tener la presentación, y ya lo estaremos presentando más formalmente, de Rolando Pais, comisionado presidencial para la competitividad y la inversión. Luego vamos a tener una fase de preguntas y comentarios. Se darán cuenta que tanto su micrófono como también su cámara están apagadas. En la fase de preguntas y comentarios pueden hacer sus preguntas directamente en el botón de preguntas y respuestas y yo con mucho gusto se las trasladaré al comisionado. Y luego, como siempre, pues despediremos y agradeceremos al comisionado y ya pues entraremos en una fase de marketplace en donde pues empresas pueden ofrecer sus productos, servicios, aprovechando también esta coyuntura virtual en la cual nos encontramos. Hemos visto cómo pues esto también es importante. Todo programa pues está grabando y será luego pues transmitido a través de las diferentes redes sociales, tanto de la Mesa de Competitividad de Alta Verapaz como también de Fundesa. Así es que, sin más, quisiera dejar en el uso de la palabra a el ingeniero José Adrián López, presidente del Consejo de Competitividad de Alta Verapaz. Bienvenido, José Adrián. Buenas tardes. Buenas tardes, Juan Carlos. Gracias porque una vez más estamos participando en esta actividad muy importante para nuestro departamento. Agradecerles a ustedes, a tu equipo ahí por la coordinación y el apoyo y el interés, por supuesto, eh, en poner los ojos en una región, pues yo diría con mucha vocación para distintos temas. Quizá nos hace falta un poquito de apoyo del área institucional de gobierno, pero en fin, ahí estamos nosotros en la lucha, gracias a las empresas que hacen posible esta actividad importante para la región y gracias también a, al ingeniero Rolando Pais, coordinador del Comité Ejecutivo de programa de competitividad Procom, y creo yo que es una buena oportunidad para que nos dé a conocer de alguna manera los avances que se están haciendo en el tema de las políticas para la competitividad nacional, políticas públicas. Es interesante que nosotros conozcamos realmente cómo se está trabajando, cómo se está contactando a las personas para que esta política de alguna manera se convierta en algo mucho más real, no solo en una política, sino quizá en una ley para que de alguna manera también los funcionarios, dígase, las autoridades del poder local, que son en algún momento los que toman las decisiones también en algunas áreas, apoyen este proyecto que en su momento va a ser de mucho beneficio. Alta Verapaz es una de las regiones más pobladas del país, en donde pues su fortaleza también es la cantidad de habitantes que tiene, y en este sentido creo yo que si la idea es de alguna manera traer desarrollo, ser competitivos, eso de alguna manera va a traer inversión y se va a requerir de una mano de obra que en su momento aquí ya está pues presente con todas las actividades que se realizan acá en el departamento, como son el tema agrícola, agropecuario, eh, en fin, forestal, etcétera. Creo yo que Alta Verapaz se vería bastante beneficiada y definitivamente creo que es un trabajo en donde se debe involucrar a todos los sectores, dígase privados, dígase el Estado, nuevamente menciono el área institucional de gobierno, eh, para que de alguna manera también
existe esa confianza de poder venir e invertir en nuestra región. Hemos tenido una serie de situaciones que se han dado en nuestra región por el tema de la certeza jurídica. Creo que eso ha afectado mucho que la inversión venga, pero que es ahí donde en su momento también hay que hablar sobre el tema y de alguna manera ir buscándole la solución a esta problemática. Hemos platicado con varios amigos aquí, empresarios, y están con la voluntad de apoyar el tema de desarrollo, el tema de traer industria a la región, pero también existe ese temor por las situaciones de los conflictos que hay a nivel departamental, digas, invasiones, etcétera, que en su momento eso de alguna manera pues limita a que las personas y los empresarios quieran invertir en nuestra región. Así es de que yo le doy la más cordial bienvenida al ingeniero Rolando Páez, a los que en su momento ya están conectados por este medio, y oigamos ahí lo que el ingeniero nos trae, pongamos atención y si tenemos dudas, pues creo yo que también es una buena oportunidad para que en su momento podamos conocer y podamos ampliar un poquito más el panorama de cómo va la situación de la política pública para poder eh, apoyar. Sí, creo yo que en este caso no solo es a nivel central, sino también a nivel local, que es lo que nosotros como ciudadanos, como empresa, en fin, como personas que nos dedicamos a distinto tipo de actividades, se puede decir productivas, podamos nosotros también apoyar y empujar esas políticas para que de alguna manera también nos sintamos en confianza de poder trabajar con más libertad y y que sienta el inversionista esa confianza por poder venir a invertir. Alta Verapaz es productor de materia prima. O sea, cuando hablamos ahí de cardamomo, cuando hablamos de café, cuando hablamos de ganado, cuando hablamos de leche, hablamos de producción de vegetales, etcétera. Creo yo que lo que producimos es materia prima y creo yo que es una buena oportunidad para que logremos industrializar nosotros lo que producimos y poder sacar más agregados, y eso lógicamente le va a dar beneficio y empleo a todos. El mundo está cambiando, Guatemala está cambiando, Alta Verapaz está cambiando. Somos una de las ciudades intermedias que están puestos los ojos también en nosotros, en donde las condiciones se tienen que dar. eh, Hablar sobre un plan de ordenamiento territorial manejado por las municipalidades, y si no lo hacen, pues lo tienen que hacer para que también esto vaya de una manera ordenada y que realmente sintamos nosotros que se está cambiando, pero se está cambiando para bien, se está cambiando para traer ese desarrollo y de alguna manera nos beneficiemos al final toda la población. Así es de que muchas gracias a Juan Carlos y su equipo, gracias al ingeniero Rolando Páez. Es un gusto tenerlo por acá, por este medio, y esperamos en alguna oportunidad poder saludarlo personalmente. Bienvenidos, bienvenidos todos. Muchas gracias. Gracias, José Adrián. Y antes pues, de presentar al señor comisionado, pues también mandar un mensaje de condolencia por el sensible fallecimiento del alcalde de Santa Cruz, de La Tinta, perdón, y ex candidato a la alcaldía de Santa Cruz, Henry Ack, quien fue pues asesinado el día de ayer y que era una de las personas activas de la mesa de competitividad, y enviamos las condolencias a su familia. Quisiera ahora presentar al ingeniero Rolando Páez. El ingeniero Rolando Páez es químico por la Universidad de Idaho, posee una maestría en la misma área en Louisiana State University. Asimismo, ha tenido una carrera exitosa como líder empresarial, se ha destacado como presidente de la Asociación Guatemalteca del Plástico, presidente de la Junta Directiva, también de Agexport y gerente general y director de la empresa Tecnifibras. Es comisionado presidencial para la atracción de inversión y la competitividad en el país. Gracias, señor comisionado.
por participar esta tarde y lo dejaría entonces en el uso de la palabra. Bienvenido. Buenas tardes, Juan Carlos. Buenas tardes, José Adrián. Muchísimas gracias por la introducción. Buenas tardes a todos los que nos acompañan hoy en la tarde. Para mí es un gran gusto y un honor estar compartiendo con ustedes cuál es la visión del gobierno para estos próximos 4 años y tratar de hacer un esfuerzo por planteárselas desde el punto de vista de la región de Alta Verapaz, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos una breve presentación para que podamos ir guiando la conversación. Como les comentaba Juan Carlos, el presidente Yamatei y el ministro Maluf me piden que los acompañe en PRONACOM. PRONACOM es el Programa Nacional de Competitividad y bajo el tema de competitividad caben muchísimas cosas. Entonces, la verdad es que éramos una institución hasta enero de este año muy dispersa, que hacía muchísimas cosas, pero tenía realmente pocos resultados que demostrar y pocos logros que avanzar en los últimos años. Y tomamos la determinación de enfocarnos en 2 áreas únicamente para tener esta capacidad de poder ofrecerle resultados al señor presidente, y es así como nos estamos enfocando única y exclusivamente en atracción de inversión extranjera directa y 2, en mejorar la competitividad del país. ¿Por qué inversión extranjera directa? Porque nosotros entendemos que la forma para generar el desarrollo y salir de la pobreza en la que viven muchos de los guatemaltecos es atrayendo inversión y que esta inversión genere trabajos formales y que esos trabajos formales lleven el consecuente reducción de la pobreza y la mejora en nuestros índices de desarrollo. Y competitividad, porque ese siempre ha sido el valor principal de esta institución, y es velar porque que las empresas que ya confiaron su capital en nuestro país hagan más y mejores negocios. Porque estamos seguros que si hacen más y mejores negocios, van a poder tener mejores resultados, y esos resultados y esas utilidades las van a reinvertir, iniciando un círculo virtuoso que genere más trabajo y nuevamente reduzca la pobreza. Como vieron en la descripción de mi hoja de vida que hacía Juan Carlos, yo estoy 100% enfocado en el sector privado. Fue un salto de fe pasar al sector público. La verdad es que me ha sorprendido positivamente esta primera inmersión en el sector público. ¿Por qué? Porque encontré un equipo de trabajo dirigido con un liderazgo muy especial y fuerte por el presidente Yamatei, ¿verdad? Y secundado por una capacidad y una nobleza de corazón muy importante de parte del ministro Maluf. Y cuando uno tiene ese tipo de liderazgo en su equipo, las cosas tienden a pasar. Y yo soy una persona que le encanta enfocarse en resultados. El proceso de llegar ahí no me encanta, pero los resultados sí. Entonces, lo que encontré, como le repetía, es mucha articulación. El presidente cree que el modelo de las exportaciones es el camino para sacar a Guatemala adelante. ¿Por qué? Porque venderle a 7,000 millones de personas siempre va a ser mucho más rentable que venderle a 17 millones en Guatemala. Entonces tenemos que enfocarnos en el mercado de exportación. 2, porque solo ahí vamos a poder generar los casi 200,000 empleos que requiere este país, formales todos los años, y los cuales tenemos con mucha humildad que reconocer que hemos sido incapaces de hacerlo. Las estadísticas hasta este año es que estamos generando de 10 a 20,000 empleos por año, y solo la pandemia ya borró 125,000 empleos de esos que habíamos generado. Entonces, probablemente con la pandemia se perdieron 10 años de crecimiento, y eso solo lo vamos a recobrar si pensamos hacia afuera. Encontré también mucha alineación con el plan de gobierno del presidente, y ahora que estamos inmersos en la pandemia, con el plan de reactivación del ministro Maluf. El ministro confía en 3 pilares
su plan de reactivación. 1 es la atracción de inversión, 2, la generación de empleo y 3, lograr que más productos y servicios guatemaltecos se consuman tanto en nuestro país como en el exterior. Y eso está alineado a lo que nosotros hacemos en Pronacom. Pero ese es tal vez un breve resumen de por qué estoy metida en el gobierno y cuál es la nueva visión de Pronacom. Pero sabiendo que nosotros tenemos que trabajar bajo la política de competitividad, yo les hacía un resumen de 11 creo que son, 11 de las principales áreas que tenemos que abordar como sociedad y atacar de frente para poder salir del subdesarrollo en el que nos encontramos y poderle dar mejores y más oportunidades a los guatemaltecos. Y uno es combatir la corrupción, y les puedo decir desde adentro que he visto los esfuerzos que el equipo del presidente está haciendo por combatir la corrupción. Está enraizada en nuestro sistema, sí, pero hay que hacer cambios importantes y yo creo que el señor presidente y su equipo de trabajo tienen la valentía para enfrentarlos. Incrementar la certeza jurídica también. Ese es un esfuerzo que se está haciendo ahora principalmente en la reglamentación del decreto 169 de la OIT. Esto le va a traer muchísima certeza jurídica a muchas inversiones que ya están en el país y a cualquiera que se venga a instalar a Guatemala. 3, reducir los costos de la criminalidad. Todos sabemos, Juan Carlos contaba la trágica historia del alcalde que falleció asesinado ayer, y todos sabemos que una familia en duelo es una familia que tiene menos probabilidades de salir adelante derivado de un acto de violencia, y eso tiene que cambiar. Pero no solo son los asesinatos, es el contrabando, es la defraudación, es la invasión de fincas, y todo eso se tiene que contrarrestar y se tiene que erradicar. Algo a lo que se le apostó desde el primer día del gobierno fue a erradicar la desnutrición crónica o a reducir esos índices espantosos y vergonzosos que maneja nuestro país en desnutrición crónica infantil. Creo que la pandemia nos vino a frenar este esfuerzo, pero sí les puedo comentar que hay esfuerzos importantes del gobierno por retomar el camino y empezar a hacer algo diametralmente distinto a lo que se ha hecho hasta ahora. Mejorar la educación y la calidad educativa es base, es clave. Desde Pronacom tenemos un programa de capacitación de maestros y fue sorprendente que para maestros de secundaria se les hizo un examen de las clases que ellos estaban enseñando, y de 500 maestros que fueron examinados, 3, menos del 1%, sacó más de 60 puntos en las pruebas. Esa es la calidad de educación que le estamos dando a nuestros niños, y hay que reconocer que la ministra de Educación tiene un gran compromiso por sus jóvenes y está haciendo todos los cambios necesarios para que esto se lleve a cabo, pero sí tenemos que reconocer que ese reto es titánico. Y la parte que a mí tal vez me llama más la atención del esfuerzo de la ministra es en ese tema de darle herramientas a sus jóvenes para que cuando salgan al mercado laboral encuentren una oportunidad. Y entonces ella tiene programas de inglés, ella tiene programas de coding o de programación, y ella tiene una serie de programas de liderazgo que esperan que los jóvenes al graduarse vayan con alguna herramienta que les facilite conseguir un buen trabajo. Reducir los costos de la burocracia, importantísimo, y desde Pronacom estuvimos trabajando una ley antitrámites que ya se está discutiendo en el Congreso y creo que va en la segunda lectura. Tuvo la ratificación de la Comisión de Economía del Congreso y creo que ya va a empezar su camino. La relación entre la oferta y la demanda de la energía eléctrica. Cuando nosotros salimos a vender Guatemala, el precio de nuestra energía eléctrica es uno de los principales valores que tenemos para vender Guatemala. Nosotros estamos pagando en promedio, las empresas consumidoras, grandes consumidoras de energía, alrededor de 10 centavos de dólar por kilovatio hora, y el resto de países de la región está pagando por lo menos 50% más caro. Esta diferencia en precio nos está permitiendo
que muchas empresas que requieren energía eléctrica como uno de sus principales insumos de producción se enfoquen en Guatemala y nos empiecen a tomar el pulso y a seguir la huella. Ya depende de nosotros ser capaces de atraerlas y que inviertan sus capitales en Guatemala. Fomentar e incrementar la investigación, desarrollo e innovación, sin duda es clave. Promover un ecosistema de emprendedores, esto principalmente el viceministerio de la MIPYME en el Ministerio de Economía está viendo este tema, y atraer la inversión extranjera directa, se los voy a comentar un poquito más adelante en la presentación, pero eso es, como les contaba, a lo que nosotros nos dedicamos en Pronacom principalmente. Siguiente, por favor. ¿Qué iniciativas de ley esperamos que sean claves para reactivar la economía guatemalteca? Si entendemos que nosotros como país no queremos regresar a la realidad de marzo 2020, cuando pase toda esta pandemia, sino que queremos regresar a una nueva realidad con tasas de crecimiento del PIB arriba del 6%, con una disminución del índice de desnutrición crónica, con una mejor capacidad educativa. Creo que nosotros necesitamos muchas de estas leyes. Y la primera es la Ley de Simplificación de Requisitos y Trámites Administrativos. Esta es la ley antitrámites que ya les comenté un poco. La ley de bancos, esta busca darle mayor solidez a uno de nuestros baluartes de estabilidad en este país, que son el sistema bancario, y eso es lo que se busca. La ley de leasing, que espera darle nuevas oportunidades de financiamiento a muchas empresas, sobre todo empresas pequeñas que están arrancando. La ley de insolvencia es clave ahorita en momentos de la pandemia, donde muchas empresas la están pasando mal. Poderse declarar en quiebra y hacer ese proceso de quiebra, una quiebra ordenada, trae muchísimas ventajas y muchísima certeza a los acreedores de la empresa, reformas a la ley de zonas francas. En el 2016 la ley de zonas francas se modifica, y cerca de 16 actividades económicas quedan excluidas de poder trabajar en zonas francas. Eso implica que cerca de 110 empresas cierran inmediatamente y mueven sus inversiones a República Dominicana, a El Salvador, a Honduras, perdiéndose cerca de 3,000 empleos formales. Entonces, lo que se busca esta ley es traer nuevamente estas empresas a Guatemala. Ya tenemos 41 empresas listas para invertir, que el día que salga esta ley, ese día empiezan a trabajar en Guatemala. Y esperamos con esto recuperar por lo menos 1,500 trabajos de los perdidos inmediatamente. Y para el sector de Alta Verapaz esto tiene un componente interesante, y es que buscamos una enmienda de curul que vuelva una de esas actividades al sector turismo. Entonces imagínense ustedes una zona franca en Cobán o en Semuc, donde estén dentro de esa zona franca y gocen de muchos de los incentivos que estar dentro de una zona franca puede tener. Ley de accionistas minoritarios, esto le da muchísima capacidad a la gente de invertir en empresas, porque aunque sean minoritarios tienen derechos inalienables. La ley de a nadie, como país nunca hemos podido lanzar una APP exitosa. Eso quiere decir una APP que se convierta en una obra de infraestructura real. Lo más cercano que estamos es en la carretera Escuintla-Puerto Quetzal, y sin embargo esa tiene que pasar por una autorización final en el Congreso. Entonces lo que estamos buscando con estas modificaciones de ley a la ley de a nadie es no solo hacer este proceso un poco más justo, sino que además poder abordar una serie de proyectos que hoy por hoy no se pueden hacer. Les doy un ejemplo. Plantas de tratamiento de aguas residuales, que son tan importantes, sobre todo en el interior del país, no se pueden hacer vía APPs. Este cambio en la ley sí lo va a permitir. Tener una escuela donde se construya una escuela de primer mundo y la construya y la mantenga, que le dé el mantenimiento diario, el empresario y el gobierno la opere. Ese mecanismo ese tipo de actividades se van a tener con esta nueva iniciativa.
La ley de infraestructura vial, Juan Carlos nos recuerda en Twitter todos los días que el modelo de construcción de carreteras en este país es obsoleto y perverso, promoviendo la corrupción, y esperamos que este tipo de iniciativas pueda generar una nueva vía y que le den nuevas oportunidades a Guatemala a tener esos 38,000 kilómetros de carreteras que hoy por hoy tenemos un déficit. Y finalmente, acuerdos de doble tributación, que estos son claves para los inversionistas extranjeros. El primero que se está trabajando es con México. De ahí, tal vez, logros importantes en este primer periodo, en estos primeros 6 meses de gobierno. Y este realmente es un logro que se terminó el año pasado, pero se volvió a implementar este año. Y es que muchos de los exportadores, y en la región de la Alta Verapaz hay muchísimos exportadores de café y cardamomo, tienen problemas con la devolución del crédito fiscal y en algunos momentos han sido perseguidos hasta penalmente por problemas en la devolución del crédito fiscal. Este nuevo régimen electrónico permite que si un empresario, un exportador, está dentro del régimen de la factura electrónica y se inscribe en este régimen, en 3 meses, 4 para serle sincero, va a recibir el 100% del crédito fiscal solicitado. Todo por medio de bienes electrónicos, y esto aplica para exportadores de bienes y servicios. Sin embargo, como empresarios no hemos sabido reconocer esta bondad de este régimen, y de las 400 empresas que normalmente están pidiendo devolución del crédito fiscal, solo 22 están metidas en el régimen electrónico. Eso es algo que tenemos que sensibilizar al empresario, porque los problemas que se tienen en el pasado se van a ir resolviendo, pero de hoy en adelante la devolución del crédito fiscal está asegurada si ustedes tienen un régimen de factura electrónica. Y el apoyo de la SAT en este tema ha sido importante. Después, cuando le hablaba a Juan Carlos un poco de cuáles eran los temas de más importancia para la mesa de Alta Verapaz, me decía infraestructura. Y yo les quiero contar algunos proyectos de infraestructura que vamos a estar no solo arrancando este gobierno, sino terminando este gobierno. Y tal vez quisiera empezar con el primero, porque creo que este puede ser de esos momentos que cambian el futuro del país, y es el conglomerado logístico del sur. Y les voy a dar un poco de contexto. La posición geográfica de Guatemala es inmejorable. Estamos a 2 horas y media del mercado más importante del mundo, que es Estados Unidos. Tenemos puertos en ambos océanos y estamos en barco a 3 días de cada uno de los puertos principales, como podrían ser Los Ángeles o Miami, en la costa oeste y este de Estados Unidos. Esa posición se empieza a volver cada vez más importante derivado de la crisis comercial que existe entre Estados Unidos y China, donde Estados Unidos cada vez quiere depender menos de las importaciones chinas, y de la pandemia, donde se puso en evidencia la vulnerabilidad de las cadenas de suministro, ¿verdad? Entonces muchas de las empresas dijeron, no puedo tener a mis proveedores tan lejos, los necesito más cerca. Y cuando empiezan a ver cerca, Guatemala es un lugar óptimo. Porque déjenme contarles que en México las actuaciones del presidente López Obrador han dejado muchísima incertidumbre entre el empresariado mexicano. Y por primera vez se están dando vuelta y están buscando en sus vecinos del sur potenciales lugares para poner sus inversiones. El Salvador, la forma en que se manejó la pandemia en El Salvador es muy distinta a la de Guatemala. Fue mucho más invasiva en las operaciones de las empresas, parándolas muchísimo más tiempo que el de nosotros, como lo hizo Panamá, como lo hizo también Honduras. Entonces, ese tipo de diferencias dejó a Guatemala muy bien vista. República Dominicana tiene un cambio de gobierno ahorita, en agosto de este año, tuvo un cambio de gobierno. Es una nueva vía. Hay ciertas incertidumbres si las políticas del gobierno anterior van a continuar en y qué trasfondo pueda o qué cambios puedan venir
con estas nuevas autoridades. Entonces, con todo esto en mente, el presidente Giammattei decide apostarle al tema logístico como una de sus anclas para el desarrollo del país. Y ahí empieza a pensar en mejorar toda la infraestructura crítica de nuestro país y la palanca en 6 obras principales en la región. El Aeropuerto Internacional de Carga, que se los vamos a ir enseñando un poco más adelante, la autopista Escuintla-Puerto Quetzal, que idóneamente va a ser vía la APP que se está discutiendo en el Congreso, una autopista en la litoral sur que va a ir del puerto de San José a Champerico, y lo que va a hacer es que va a reducir el tiempo para llegar a Champerico de probablemente 4 horas y media a 2 horas y media. Esto tiene grandísimas ventajas para todas esas playas que están entre el puerto de San José y Champerico para enseñarse al mundo y volverse hubs turísticos importantes. Hay una ampliación de Puerto Quetzal que se va a hacer durante los próximos 3 años y medio. Se quiere resolver la situación legal del puerto de Champerico, porque recuérdense que durante una administración previa se hizo todo un desarrollo que costó 400 millones de quetzales y esa obra prácticamente no funciona. Lo que hicimos con esos 400 millones de quetzales es hacer la piscina más cara probablemente en Latinoamérica. Se está tratando de resolver el tema legal que está entrampado en el Ministerio Público para poder después corregir los temas constructivos del muelle y pensar en Champerico nuevamente como un puerto creciente e importante. Y finalmente, alrededor de todas estas áreas se van a establecer unas zonas de desarrollo económico especial que esperamos puedan atraer miles y miles de empresas que generen los cientos de miles de trabajos que Guatemala hoy por hoy necesita. Entonces les voy a enseñar en un planito rápidamente de qué estamos hablando. La ampliación de Puerto Quetzal, me voy a cambiar de silla si ustedes me permiten, es ampliar, son varias inversiones. Una es la reconstrucción del rompeolas principal, que es este que les estoy enseñando aquí con la flecha. 2, la ampliación de la dársena hacia el norte, y esto va a permitir que la empresa portuaria Quetzal tenga 3 muelles importantes más, que le va a permitir también traer barcos post-Panamax, y que va a hacer que los barcos post-Panamax lleguen a Guatemala y la carga se consolide en nuestro país, y después en barcos más pequeños se mande al resto de Centroamérica. El segunda gran obra que les comentaba es la ampliación del Aeropuerto Internacional de Carga. Este se va a volver un aeropuerto internacional de carga, y tengo un slide más abajo que les va a enseñar eso, pero ahorita quisiera concentrarme en esta área que ustedes ven aquí al sureste de la pista, y lo que se espera ahí es que se pongan zonas francas, maquilas, zonas de libre comercio o CEDEPs, donde puedan estar importando sus materias primas vía marítima, transformándolas en la zona franca y exportándolas en cuestión de minutos vía aérea a cualquier lugar en Estados Unidos. Igual que esta zona franca que les comento en el aeropuerto, hay una muy pegada a Puerto Quetzal, en la finca Santa Rosa. Hay un par de proyectos privados que se están haciendo en esta zona, y está la primera que va a abrir, que es Michatoya Pacífico, que está en el kilómetro 70 a 30 kilómetros del puerto. Finalmente, nada de esto funciona si nosotros tenemos la autopista Escuintla-Puerto Quetzal en las condiciones actuales. Entonces esperamos que el APP nos permita en 2 años tener una autopista de primer mundo que haga factible llevar la carga desde el puerto Quetzal o del aeropuerto al aeropuerto La Aurora en 2 horas y media en un tráiler. Entonces, ese tipo de
pensamiento y ese tipo de inversión grandísima, porque si ustedes asumen que la inversión en Puerto Quetzal son 60 millones de dólares, en el aeropuerto probablemente 50 millones de dólares, la autopista Puerto Quetzal 80 millones de dólares, y las zonas francas podrían ser inversiones hasta de 120, 150 millones de dólares. Estamos pensando en que solo en esa zona se van a invertir cerca de 4,000 millones de quetzales, donde esperamos generar las condiciones para que se lleguen a instalar, por supuesto, vivienda, hoteles, centros comerciales, comercios individuales, y todo tipo de servicios para alimentar a toda la gente que esperamos esté trabajando en esta zona. Ese es el centro logístico del sur y la carretera que va a ir de Puerto Quetzal a Champerico. Este es el aeropuerto. Hoy por hoy es la base de paracaidistas. Entonces lo que vamos a hacer es que se va a ampliar la pista de 2,000 a 2,300 metros. Esto va a permitir que puedan aterrizar cargueros 757 llenos de carga y 767 con el 80% de la carga si van a viajar a Panamá. Esto es, los principales aviones que vuelan con carga a Guatemala son de esta categoría. Se va a construir esta terminal de carga que ustedes ven en el punto 2. Se va a construir toda esta rampa para las maniobras de los aviones. Se va a hacer toda esta rampa aquí que está entre el 7, el 3 y el 9, que es donde va a ser el parqueo de movimientos de los camiones. Obviamente tienen que tener sus plantas de tratamiento de aguas residuales, su energía eléctrica. Se va a reformular la torre de control. Se va a hacer una torre de control de primer mundo. Se va a poner más chilera la terminal de pasajeros, que es la que está abajo del número 9. Perdí la flechita, entonces no les puedo enseñar el número 9, pero abajo del número 9, encima del avión. Vamos a tener una estación de bomberos. Vamos a tener torre de control, un área de prepuertos para agilizar las exportaciones e importaciones. Y la verdad es que vamos a dejar un aeropuerto que en su primera fase, porque esta es la primera fase, va a poder generar el tipo de desarrollo que el presidente espera. La siguiente fase es una ampliación a 3 kilómetros. La pista va a medir 2.3 y la vamos a ampliar a 3 kilómetros, y eso va a poder recibir aviones 747 full carga. ¿Por qué en el puerto? Porque el puerto, la altura del puerto permite que aviones puedan manejarse mejor que como se manejan hoy por hoy en la Aurora, ¿verdad? Entonces este es el componente del aeropuerto. Ya vamos, ahorita les vamos a seguir bien. Esta es la carretera Escuintla-Puerto Quetzal, y tal vez aquí quisiera yo llamarles la atención a esta ramal que tiene la carretera aquí, donde justo termina, donde inicia el aeropuerto internacional de carga. Entonces imagínense ustedes, este es Puerto Quetzal aquí abajo donde dice proyectos. Nosotros podríamos estar en cuestión de minutos con nuestras materias primas desde el puerto hasta el aeropuerto. Y esta sí es una obra de primer mundo y no vamos a destruir los vehículos e inclusive ocasionar muertes como se está sucediendo hoy por hoy. Después, obras de infraestructura básicas, pero estas se están manejando por licitaciones normales del Ministerio de Comunicaciones. Se va a hacer un puente a Las Vacas, y esto es importante para la región de Alta Verapaz porque le va a dar otra salida a la ciudad capital hacia el norte. Este es un puente paralelo al puente Belice, ¿verdad? Se va a hacer un anillo regional C50, y esto es una carretera en algunos lugares de 2 carriles, en algunos lugares de 4 carriles, que va a girar o va a pasar alrededor de la capital, 50 kilómetros del centro de la capital, y lo que va a permitir es que todo el tráfico que venga de Alta Verapaz, por ejemplo, y vaya a Puerto Quetzal, en ningún momento tenga que atravesar la capital, reduciendo el tráfico en Ciudad de Guatemala, sí, pero haciendo
camino de cualquier tráiler que venga con exportaciones del área de las Verapaces hacia Puerto Quetzal mucho más eficiente. Después, la CA9, el puente El Frutal. Este es un puente también importante que va a conectar el área sur de la ciudad. Tal vez yo solo quisiera ampliar ahí que estuve hablando hoy en la mañana con el ministro Lemus y me decía que las obras que más cree que puedan impactar en la economía cobanera y altaverapacense es que se van a hacer carriles de ascenso, de dos carriles de ascenso en muchos lugares o en los lugares críticos, y espera que con eso poder reducir el tránsito de Cobán al rancho significativamente. La infraestructura portuaria se va a mejorar. Ya les hablé de la ampliación de Puerto Quetzal, ya les hablé de la ampliación de Puerto Champerico y cómo vamos a resolver el tema legal primero. Y también se va a ampliar el puerto de Santo Tomás de Castilla. Ahí se va a construir un nuevo muelle. Ese muelle se llama El Arenal, pero también se va a reparar el muelle actual porque sus condiciones son muy precarias y no permite tener las grúas necesarias para hacer nuestras exportaciones e importaciones eficientes. En temas de energía eléctrica, esto estuvimos hablando con las autoridades del Ministerio de Energía y Minas, y este programa de electrificación rural va a tener un efecto importante en Alta Verapaz. Si ustedes ven, el INDE va a solicitar un préstamo en el BID por $120 millones, 932 millones de quetzales. Lo que buscamos con esto es reducir el número o incrementar la cobertura de energía eléctrica en nuestro país, que hoy por hoy estimamos está en alrededor del 88-89% al 93%, principalmente en las áreas de Alta Verapaz, Quiché, Huehuetenango y Petén, donde esperamos electrificar cerca de 60,000 hogares, ¿verdad? Y oí a José Adrián hablar de los retos que tiene un empresario para poner una empresa en Cobán, y sin duda los que él mencionaba son muy importantes, pero también tenemos que estar claros que si estamos con la infraestructura vial que tenemos hoy por hoy, es difícil que una empresa grande se vaya al área de las Alta Verapaces, sobre todo si son de manufactura, que son las que más mano de obra consumen, pero también si la calidad del fluido eléctrico no es óptimo. Y esperamos que eso se vaya mejorando con una serie de inversiones en líneas de transmisión. Como les comenté, hay que reformular la ley de a nadie. Los proyectos que están en cartera, una vez esa empiece a funcionar como debe, es la remodelación del Aeropuerto Internacional Aurora, una vía express nororiente, que es una carretera que va de carretera El Salvador a carretera al Atlántico, para no tener que entrar por Guatemala, el transporte ferroviario de carga, un metrorriel, que es un tren articulado que va a ir desde Centrasur a Centranorte en la ciudad capital, y el puerto intermodal Tecumumán, que este es un puerto, una frontera, Guatemala-México, donde vas a poder llegar con tren, y eso va a facilitar muchísimo las exportaciones a territorio mexicano. Estos son los principales. Y eso les diría yo que son, en términos de inversión, lo que se está pensando. El otro tema que les había comentado que nosotros vemos en Pronacom es la atracción de inversión extranjera directa, ¿verdad? Cuando nosotros encontramos el programa, había muy pocos recursos y muy pocas oportunidades o compañías que estuvieran interesadas en venir a Guatemala. Tenemos que reconocer que el presidente Yamatei ha mandado los mensajes correctos a las personas idóneas, y el interés de empresarios de México, Centroamérica, Estados Unidos, el Caribe, principalmente Dominicana, Europa, Rusia,
Corea, Japón. Es increíble. Hoy por hoy tenemos 53 empresas muy interesadas en invertir en nuestro país. Estas son adicionales a las 41 que les comenté hace unos minutos que les interesaban las zonas francas. En venir a Guatemala, y hay 9 compañías que ya están pensando en reinvertir en nuestro país porque les está yendo mejor de lo que ellos esperaban. ¿Qué nos toca hacer? Constantemente eventos de promoción. Ahora casi todo se hace en Zoom, gracias a Dios, entonces no tenemos que viajar mucho. Y hemos tenido chats con gente de India, con gente de Corea, con gente de Taiwán, con gente de Japón. Hemos estado con rusos, hemos estado con europeos, y la verdad es que hemos estado cabildeando con todos los grupos que les interesa pensar en Guatemala como destino de inversión para tratarlos de convencer. Y aquí el apoyo del cuerpo diplomático, de los embajadores y de los consejeros comerciales del Ministerio de Relaciones Exteriores ha sido vital. Ellos son nuestra primera antena que detectan la intención del inversionista de venir a nuestro país, y ya nos encargamos nosotros aquí en conjunto con ellos de ver cómo les satisfacemos todas sus necesidades para que confíen en Guatemala. La marca país, esto es algo que hemos estado platicando últimamente. Los términos de referencia ya están listos, las compañías ya están dispuestas a participar, y la verdad es que creemos que esto va a ser un empujón muy importante, y por eso se los quería contar para el sector exportador y el área de las Verapaces. Es el sector exportador para la industria turística, y el área de las Verapaces tiene tesoros turísticos que vamos a cultivar de esta forma, y a la atracción de inversión extranjera, ¿verdad? Entonces ese es el esfuerzo de marca país, y no sé si ya terminamos con esto. Sí. Pues ese sería en breve, en media hora, contarles qué hemos hecho estos 6 meses que hemos estado aquí, 8 meses, y además de que hemos estado trabajando todo el tema del bono del empleo, pero esos son otros camotes. Así que eso es, Juan Carlos. Buenas noches. Muchísimas gracias. Gracias, señor comisionado. Tenemos algunas preguntas ya aquí en el chat. Vamos a empezar con tal vez la primera. Mencionan cómo es la relación de Pronacom con el Ministerio de Gobernación para prevenir las invasiones a fincas que tanto daña la imagen de Alta Verapaz. Pues me imagino que mucho tiene que ver con todo el tema histórico de tierras en Alta Verapaz. Y voy a tratar de unirlo a otra que estaba y que pues ya lo comentaste un poco, sobre el sector turístico, de algunos proyectos que ustedes hayan identificado para el sector turístico. Vamos a ver, con el Ministerio de Gobernación tenemos una relación muy estrecha. Ustedes se han dado cuenta de los estados de excepción que se han ido formulando para ir contrarrestando el flagelo de la criminalidad y el desorden y la falta de respeto a la autoridad que existe en muchas de las áreas. Y yo estoy muy contento con el apoyo y la convicción que tiene el ministro y todo su equipo de trabajo en querer resolver estos temas. Inversiones en el área de turismo, yo creo que la más importante para el área de las Verapaces es esta carretera que ya empezaron a trabajar desde el Ministerio de Comunicaciones, que va desde Cobán hasta Semuc Champey. Y lo interesante de esto es que no solo es la carretera, sino es un proyecto de sostenibilidad, donde queremos garantizarnos que la calidad del agua y del paisaje que hoy por hoy podemos gozar se mantenga cuando la cantidad de visitantes se cuadruplique o exponencialmente crezca. Entonces yo creo que esos son proyectos interesantes. INGUAT está promoviendo todo lo del turismo local. La pandemia afectó severamente a los hoteles y a todo el sector que dependía del turismo, y creo que el INGUAT, fomentando el turismo local, está haciendo una labor muy importante de convencernos a los guatemaltecos de que ahora es cuando debemos ir a conocer nuestro lindo país. Muchas gracias, comisionado. Un poco sobre los
tiempos que se ven, sabemos que muchas de las iniciativas pues tienen que pasar por el Congreso. ¿Cómo ves porque una pregunta que nos hacen es de cuánto tiempo se habla en cuanto a para cumplir, digamos, muchos de los proyectos que se tienen en mente, pensando que precisamente pues muchas de las iniciativas tienen que pasar por el Congreso y si hay algo que los alcaldes pueden hacer también, porque pues hay muchas personas que participan aquí de las corporaciones municipales, tal vez algún comentario al respecto. Apoyo de los alcaldes a las iniciativas que estamos como ejecutivo discutiendo en el Congreso es clave. Ellos tienen una línea de comunicación muy directa con los señores diputados y con los señores gobernadores y creo que podemos usar ese canal para hacerles ver que no es una serie de esfuerzos aislados, sino que hay un plan y hay una visión de país muy clara que busca reactivar nuestra economía usando las ventajas estratégicas y geográficas que hoy por hoy tenemos, ¿verdad? Entonces, tiempos, yo creo que algunas de las iniciativas de ley que discutíamos al principio deberían de pasar este año. Yo creo que 2 o 3 sí deberían de pasar este año y las siguientes no deberían de pasar del primer semestre de 2021 para que estén totalmente certificadas. Creo que hay bastante buena voluntad política. La elección de la Junta Directiva del Congreso puso de manifiesto el apoyo que tienen las autoridades del legislativo en el Congreso, en el presidente, y creo que es una buena señal de que este es el momento para pasar este tipo de iniciativas de ley que no buscan favorecer a nadie, sino que buscan sacar Guatemala adelante, ¿verdad? Entonces creo que aquí no hay un beneficio específico para alguien, sino es un beneficio del país. Y las obras de infraestructura, sí esperamos que todas queden inauguradas y estarse usando durante la administración del presidente. O sea, sí las queremos inaugurar nosotros. Gracias. Y solo para ir concluyendo, que tampoco queremos robar mucho tiempo de tu agenda, sabemos que tenés muchos compromisos. Hay una pregunta porque hay muchas personas que son emprendedores que han participado en los foros. De hecho, pues Pronacom ha trabajado mucho a través de los foros para emprendedores en Alta Verapaz y en otros departamentos también del país. Entonces, si pudieras comentar al respecto de cualquier iniciativa, foro, evento que tengan para promoción de emprendedores. Entiendo que había un programa antes, el Emprendefest, si no estoy mal, y de cómo, digamos, generar mayor emprendimiento en el país. Ya, yo soy empresario y ese es probablemente uno de los temas que más me costó dejar ir cuando te comentaba al inicio de la charla que Pronacom se tuvo que enfocar en atracción de inversiones y competitividad, porque mi naturaleza quiere emprender. O sea, no hay negocio que uno le quiera entrar, pero sí tengo que reconocer que el Ministerio de Economía, bajo el Viceministerio de la MIPYME, tiene muchísimo más capacidades que nosotros, están mucho más enfocados y yo les pediría que se abocaran a ese viceministerio porque sin duda iban a encontrar la respuesta y el apoyo de lo que necesiten. Hay ferias virtuales interesantes, Chapinfer, que se está lanzando ahorita por la institución que maneja el Parque de la Industria. Probablemente, si es exitosa, vamos a tener Interfer vía virtual a fines de año y creo que existen ahí oportunidades para que ustedes estén atentos y busquen participar e ir formalizando sus negocios, ¿verdad? Entonces, lamento no ser Pronacom, les prometo que lo lamento, pero sí creo que el viceministerio de la MIPYME tiene muchísimo más capacidad y recursos hoy para apoyar que lo que tenemos nosotros. De acuerdo. Sí, Emprendamos Guate, me corrigen aquí que era el programa que se tenía. Y la última pregunta sobre los tramos que están construyéndose, y obviamente pues sabemos que eso es responsabilidad del Ministerio de Comunicaciones, pero a lo mejor tenés información o se puede conseguir más adelante de la ruta que va de la comunidad Pajal de San Pedro Carchá hacia la comunidad
Chajumaique, a la entrada de la Transversal del Norte, hablando un poco sobre cómo poder viabilizar la agroindustria en el Polo Chic, cómo poder, digamos, conectar todo lo que es el norte de Alta Verapaz y, por supuesto, pues saliendo hacia México y también hacia el puerto. Si pudieras comentar un poco al respecto. Con mucha vergüenza tengo que reconocer que no conozco mucho el área. Sé que la carretera 7S le ha hecho un buen trabajo de remoción, de ponerla en mejores condiciones últimamente. Es perfectamente transitable, aunque estamos al final del invierno y puede haber tenido algún tipo de daño, pero no conozco mucho más que eso, Juan Carlos. Mil disculpas. No, pues muchísimas gracias. Gracias, señor comisionado, por el tiempo y el espacio. Vamos a circular la presentación y siempre cualquier pregunta, comentario adicional, pues se los estaremos haciendo llegar a Pronacom para poder mantener esa comunicación. Tal vez te dejaría si quisiera hacer algún mensaje de cierre. No, agradecerles a todos que se han tomado la noche, tarde de hoy en escuchar esto. Para nosotros en Pronacom es importante rendir cuentas y estar informando a los guatemaltecos de en qué se están gastando sus recursos y nos tienen a las órdenes. Gracias. Muchísimas gracias. Pues con esto concluiríamos la presentación del comisionado. Agradecerles a todos quienes participaron esta tarde y pasaríamos a la fase de el marketplace. Pediría si hay alguna empresa que quisiera de alguna forma promover su negocio en este momento. Si puede solo pedir la palabra, y yo con mucho gusto, si solo apachan el botón para levantar la mano, yo con mucho gusto les estaría activando su micrófono y su cámara. Bien, pues si no hubiera nadie, entonces agradecerles a todos el tiempo, el espacio. Vamos a estar circulando la presentación y, por supuesto, pues generando mucho de las conclusiones de este foro, que claramente pues se enfoca bastante en toda la asistencia al capital humano, a la infraestructura y, por supuesto, al desarrollo de Alta Verapaz. Muchísimas gracias nuevamente. Y que tengan todos muy feliz noche. Hasta pronto.